Buenos días a todos, queridos hermanos. Vamos a reflexionar con el Evangelio de hoy. Dice así de San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrar en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a ese lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, me parece impresionante porque asistimos a una búsqueda constante de la gente que no para de ver dónde se ha metido el Señor y va detrás de Él, ¿no? Recuerden que solo un ratito antes Jesucristo ha multiplicado los panes y los peces, de tal forma que lo que interesa ver es cuál es la motivación del por qué se busca a Jesús, Lo que San Pablo, lo que me gusta muchísimo de 2 de Timoteo capítulo 3, llama la falsa devoción, es decir, es que no pueden estar motivando o impulsando cosas que no son sanas, y por eso hay que purificar nuestra intención. Muy curioso porque ayer, de nuevo, es que me encanta, estuve leyendo el comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio de San Juan, y él habla precisamente de cómo nosotros tenemos que buscar a Dios. De hecho, hay una frase muy bonita del Salmo 68 que dice: buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. En ese sentido somos como la gente del Evangelio de hoy, ¿no? O sea, nos hemos quedado sin el Señor y estamos deseando poderle tener otra vez, deseando buscarle. ¿Por qué? Porque esa es la clave: buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Es que cuando estoy con Cristo, mi corazón revive. Es que después de mi encuentro con Cristo, yo ya no puedo vivir sin Él. Noto su ausencia, como que me falta la pieza clave de mi vida. Como antes la ausencia de Dios era, pues ya está, no tengo a Dios, ¿no? Ahora me falta Cristo, me falta lo más importante. Pero cuidado, ¿por qué? Porque poco antes la gente estaba buscando a Jesús para proclamarlo rey. Justo en el entusiasmo cuando había multiplicado los panes y los peces. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues mira, tiene Santo Tomás una reflexión muy chula. Dice: notad que tras haber encontrado a Cristo, la gente ya no quería hacerle rey como antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Si apenas el día antes le querían hacer rey, pero ahora no. Dice: anteriormente ellos querían hacerle rey porque estaban emocionalmente estimulados con la alegría de la comida. ¡Ay! Pero es que las emociones pasan rápidamente, así como las cosas que nos proponemos conforme a nuestras emociones. Nunca duran. Lo que Santo Tomás en latín dice: transitoria sum, ¿no? Es decir, pasan, ¿no? Son transitorias. Vivimos en la cultura que canoniza los sentimientos, que canoniza la exaltación, y que he tenido un encuentro con Cristo porque me ha flipado y estoy de subido, no, lo siguiente, y me da lo que me hace falta y me pide lo que hace falta, pero a la semana siguiente sigues teniendo los mismos sentimientos por Cristo, o eso hace efecto gaseosa, ¿no? Que la abro y se disipa totalmente. Transitoria sum, dice Santo Tomás. Son cosas que pasan, pero continúan. Pero si los asuntos de vuestra vida los disponemos conforme a nuestra razón, entonces nuestros propósitos madis permanen, sí que duran, ¿no? Son permanentes. Quiere decir que no tengo que dejarme arrastrar únicamente de mis sentimientos, sino de mi razón. Porque si me dejo llevar de mis sentimientos, un día estoy súper arriba porque he tenido una experiencia espiritual increíble, y otro día estoy súper abajo y me subo a una montaña rusa
donde lo único que importa es cómo me siento, por lo cual al final no he logrado salir de mí mismo. Libro de Eclesiástico, capítulo 27, Antiguo Testamento, que dice: el hombre sabio permanece junto a la sabiduría. Sabéis que la sabiduría es una forma de decir Dios en la literatura sapiencial, ¿no? Como el sol, el hombre sabio permanece junto a la sabiduría como el sol. El necio cambia más que la luna, es decir, constantemente dando vueltas, y donde dice Diego, ¿no? Y sí, he tenido una experiencia increíble, un encuentro con Dios en tal retiro, en tal actividad, en tal peregrinación, pero luego de eso no queda nada. Tengo que perseverar. Y finalmente, fíjense cómo Jesús dice: trabajad por el alimento que perdura, y distingue lo que es la comida material de la comida espiritual, que es la Eucaristía, obviamente. Dice San Agustín aquí, muy bonito: cuando yo como algo material, por ejemplo, me como 2 naranjas, una fruta, lo que sea, la comida, mediante el proceso de asimilación, la convierto en parte de mi organismo. Pero con la Eucaristía sucede algo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Al yo alimentarme de Cristo, es Él el que me transforma en sí mismo. De tal forma que este es el objetivo de la vida cristiana: irme transformando cada vez más en Él, en Cristo. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chao, chao. Throw me like this down in the water, watch the mud